Si te gustan nuestros contenidos, hacenos el aguante. Sumate a la comunidad de Aijuna. Tu aporte es fundamental para que la radio siga sonando. Suscríbete en aijuna.fm. Vení y pasá, sentate. Charlamos en el estudio Osvaldo Bayer. Bueno, como viene sucediendo en Aijuna y en Cruce, la cadena conurbana de comunicación y cultura, estamos ya hace unos varios días, incluso previo a el inicio oficial de la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires, recibiendo visitas. Tenemos también algunos llamados, el recorrido con algunos candidatos, algunas candidatas. Bueno, todas las fuerzas que tienen la intención de contarte algo se están moviendo bastante, algunos también con la posibilidad de acercarse al estudio Osvaldo Bayer. Así que hoy la presentación tiene que ver con la propuesta del Nuevo Más. Está con nosotros Juan Cruz Ramat. Ramat es sociólogo, es docente y es el candidato primero de la lista en la tercera sección electoral. Nos viene bien para los que somos de la tercera que esté para contarnos algunas cosas acá. Juan Cruz, gracias por haber venido. No, gracias por la invitación. Hermoso el estudio y hermoso el edificio. No lo conocía por dentro, así que felicitaciones. Bueno, las campañas a veces sirven para conocer un poco más del conurbano. Totalmente, ¿o no? Totalmente. Estamos conociendo un montón de lugares. Uno recorre habitualmente porque, bueno, somos de la provincia, pero tenés la posibilidad de ir a algunos lugares que eventualmente te quedan por fuera del radar y está bueno esto. Bueno, la campaña está en particular de tu parte ya muy movida, están recorriendo muchos lugares y también ya hicieron presentación hace unos días en Lomas de Zamora. Hicimos presentación en Lomas de Zamora, les recomiendo que miren por las redes, pues estuvo hermosa la verdad la presentación. Claro, impacta mucho las presentaciones que estamos haciendo, sobre todo porque la composición de nuestras listas refleja una nueva generación de militantes, de compañeras y compañeras que vienen de distintas profesiones. Tenés de compañeros que nos recibimos y tenemos títulos universitarios, compañeros y compañeras que son de la salud, de la educación, repartidores por aplicación, que son parte de nuestras listas, y que le dan un color hermoso a toda la presentación que hacemos, así que muy contentos. Hiciste hincapié ahí y creo que hace unos meses hablamos con Hidalgo Robles. Exactamente. Que es candidato concejal en Lanús, ¿no? Exactamente. Estuvimos hablando con él. Él es candidato. Imagínate lo que significa para los repartidores tener la posibilidad de que tengan un representante, un referente en sus listas. Tiene un impacto enorme, sobre todo en un país donde no se les reconoce ni siquiera el derecho a ser trabajadores, es decir, tienen restringido un derecho prácticamente ciudadano en la medida en que trabajan, y entonces, bueno, las listas del Nuevo Más abren la oportunidad de que sean parte de estas listas y que pongan también sobre la mesa sus reclamos, sus reivindicaciones, ¿no? Y porque ahí hay todo un debate, en primera instancia una manera de laburar, la impronta de las plataformas, que ya tienen un recorrido ya de bastante años, pero también hay todo un debate local, en Congreso Nacional, hay una legislación que ahí está media totalmente ausente, digamos. Totalmente, ¿no? Mirá, nosotros venimos llevando el reclamo, acompañando a los compañeros en su reclamo por el reconocimiento del sindicato desde el gobierno de Alberto Fernández. ¿Está bien? Es como, digamos, hay dos partes de la cuestión. Por un lado está la parte que corresponde a las multinacionales, que no ponen la cara, esto te lo habrá contado bien Leandro, o sea, no es que vos vas y decís, bueno, golpea la puerta y aparece alguien, te atiende y dice, hola, yo soy tu jefe. No, no tenés ningún tipo de comunicación con la empresa, digamos, para la cual trabajás, no te reconoce ningún tipo de derecho, ni ART, te chocan en la bici, no tenés derecho a enfermarte con el día pago, etcétera, etcétera. Pero también está la parte, digamos, de lo que se puede hacer desde el propio país, digamos, desde los propios lugares donde se discuten las leyes, etcétera, etcétera, donde está vedado y donde se apoya ese tipo de empleo, digamos, súper explotado y sin reconocimiento, como por ejemplo pasa con los ministerios de trabajo, que no reconocen el derecho ni siquiera a sindicalizarse y no les dan un reconocimiento como trabajadores, lo cual hoy en día se sufre muchísimo, porque seguramente habrás estado mirando, en la medida en que el empleo no crece, lo que sí está creciendo es el empleo de este tipo. Hay muchos jóvenes
que terminan cayendo en el reparto como forma o de compensar el laburo que no les alcanza para llegar a fin de mes o como única salida laboral, y entonces cada vez se engrosan más las filas de los repartidores. Incluso con datos bastante distintivos que son empleos que comparados con otros empiezan incluso en algunos casos hasta ser más rentables. Yo te lo diría así. Más inseguros, pero en comparación con algunos empleos termina siendo rentable, y por eso también es una opción y una salida laboral. Sí, te lo matizo un poco, te lo diría, ¿es más rentable? Sí, es más rentable para los empresarios, que tenés prácticamente en condiciones de esclavitud a los laburantes, porque bueno, esta cosa de que sos colaborador, en algún momento en un sector de los trabajadores de reparto era: yo soy colaborador, me organizo mis propios horarios, y hoy en día parás a un repartidor, le preguntás: ¿cuántas horas trabajás? 12, 14 horas. Claro. ¿Te sentís un colaborador? No, quiero mis derechos laborales. Respecto de la rentabilidad, digamos, del punto de vista del trabajador, de cuánto le garpa, digamos, nosotros nos encontramos con situaciones que son muy duras. Por ejemplo, en Capital Federal se labura un poco mejor, entre muchas comillas, ¿no? Porque igual es un esfuerzo enorme y todo el mundo está laburando 12, 14 horas. Pero a la vez caen los pedidos y cobran muy poco por cada reparto. O sea, muchas veces están laburando 2, 3 horas y juntan 3, 4 lucas. Claro. Entonces, la verdad que la forma de laburo es una forma de laburo recontra explotada y no le rinde a los trabajadores para llegar a fin de mes. Más bien te diría, se cae ahí porque no queda otra y porque en última instancia no tenés que, digamos, hacer otro tipo de camino hacia ese laburo. O sea, tenés que, sí, pagar la aplicación, la mochila, etcétera, etcétera, pero después pasan horas parados esperando a que llegue algún pedido y con todas las condiciones de inseguridad que estábamos hablando, ¿no? Bien, arrancamos hablando del laburo y Sí. me parece que es uno de los temas absolutamente críticos Sí. del actual modelo de Javier Milei, de la Libertad Avanza, de la propuesta también que tienen para sostener hacia adelante. Con tu presencia acá han venido todas las propuestas de la izquierda hasta el momento. Y te quería consultar o preguntar también qué tiene para proponer la izquierda en general frente a este modelo de Milei, que debe tener características propias, por cierto, y debe estar contextualizado también en algo que está por fuera de la Argentina también, ¿no? Sí. Tomo como un piropo ser el último porque viste que uno deja lo mejor de la comida para el final. ¿Está bien? Como que te dejas ahí. La frutilla del postre. Sí. No, la izquierda tiene un montón de posibilidades y tiene A ver, estamos en un país donde la evaluación que hacemos del Nuevo Más y próximamente vamos a presentar, digamos, ya presentamos y vamos a alargar la campaña nacional también, porque es lo que viene próximamente en el país, con Manuela Castañera encabezando en la provincia de Buenos Aires. Y tenemos un desafío que parte de un diagnóstico para nosotros muy claro, que es el fracaso del capitalismo en Argentina. Que creo que, bueno, tal vez como nunca se ve con tanta claridad, sobre todo porque, bueno, son varios años desde la dictadura hasta la fecha, digamos, de diversos tipos de gobiernos que han fracasado en sus propuestas, que han defraudado a amplios sectores de la población. Y entonces te queda picando la pelota del lado de la izquierda, para decirlo de alguna manera, con la posibilidad de hacer una propuesta que trascienda las elecciones y plantee también un proyecto, un modelo de país. Nosotros le ponemos a ese modelo la palabra anticapitalista. En ese marco, y lo que te tengo que decir es que qué lamentable es que hayamos venido en diferentes momentos, está bien, para hacer propuestas desde la izquierda en vez de habernos sentado juntos. O sea, a mí me hubiese encantado tenerlo como compañero de fórmula a Nicolás del Caño, está bien, ser parte de una misma lista. Lamentamos, digamos, que hayan dividido una vez más a la izquierda. Te lo digo, sobre todo porque, insisto, hay un problema que no se va a terminar de resolver con las elecciones. Esto está en el ambiente. También es parte del abstencionismo que se ve en la gente. Y entonces vos tenés que discutir una propuesta y un proyecto que tenga contundencia. Y para eso tenés que aprovechar las elecciones para ir dándole cada vez mayor volumen y mayor profundidad. Qué bueno hubiese sido, digo a los compañeros de Nicolás del Caño, del Fito, etcétera, que hubiesen aceptado la propuesta de unidad, porque podríamos llegar, digamos, al final de octubre, no solo en septiembre, que también les propusimos, sino en octubre en las nacionales, con una alternativa más consolidada, más fuerte.
En este marco, bueno, vamos con propuestas distintas. También se ven en las campañas propias. Por ejemplo, la campaña de Nicolás del Caño, del FITU, es los que no transan. O sea, muy desde la legislatura, muy desde el Parlamento. Los que estamos en el Parlamento y no transamos con el otro. Y nosotros opinamos que eso no alcanza. Los problemas son demasiado agudos. La gente no está pensando estrictamente en el Parlamento. Está pensando en la vida cotidiana. Si arrancamos hablando por los trabajadores, es porque el problema, por ejemplo, del salario es el problema más importante. Y entonces nuestra campaña arranca exactamente en la inversa. Arranca de los problemas de los trabajadores y de ahí construyendo el camino para llegar, digamos, a septiembre con referentes, en mi caso, por la tercera sección electoral, con Pachi Álvarez, para poder ocupar una banca y poder poner la palabra de los trabajadores en esos ámbitos, ¿no? ¿Qué distritos los vienen acompañando más? Lo pienso, porque deben de estar pensando la provincia de Buenos Aires en particular, digo también a nivel nacional, adelantándome un poco a octubre. ¿Qué es lo que más están monitoreando para rescatar de la propuesta del Nuevo MAS, pensando las elecciones de 2 años atrás, ¿no? Sí, mirá, acá en lo que refiere a la tercera en particular, venimos recorriendo mucho La Matanza, que es un partido infinito, digamos, uno de los partidos más voluminosos de todo el Gran Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, con muy buena recepción. Lomas de Zamora, Quilmes, son los lugares que estamos recorriendo con mucha fuerza, y bueno, ampliándonos hacia Avellaneda, distintos lugares. A nivel nacional vamos a competir en la mitad de las provincias de Argentina, vamos a competir con, bueno, te decía Manuela Castañera, acá por la provincia de Buenos Aires, con Federico Guiñocur en Capital Federal, con Julia Di Santi en Córdoba. Bueno, en las principales concentraciones urbanas del país, y con una posibilidad de impactar, digamos, con nuestra campaña, porque, insisto con esto, hay un problema muy grande y evidente para todo el mundo, que es la distancia entre la política tradicional, entre hablar, digamos, de problemas que no se terminan de entender a qué refieren. Estamos próximos a un cierre de listas que seguramente va a ser a los codazos entre las propias alianzas, mientras que los de abajo estamos sufriendo la vida cotidiana. En la medida en que nuestra campaña agarra esos problemas, tenemos la posibilidad de ampliarnos, de extendernos, y creemos que vamos a tener una muy buena performance este año. Sos sociólogo, ¿no? Sí. Soy sociólogo, sí. Encuestas. ¿Qué pasa con las encuestas? Mirá, encuestas tenés de todo. Nos podés ayudar, digamos, también a mirar esas encuestas, ¿no? Sí, porque hay de todo. Hay de todo. Un universo ahí. Hay un universo de encuestas. Sí, mirá, estuve mirando encuestas ayer. Tenés un poco de todo. En la provincia de Buenos Aires en particular, las encuestas mayormente le dan ganando al oficialismo de la provincia, digamos, pero con un margen muy pequeño. ¿Está bien? En mi opinión se ajusta un poco más a la realidad eso que las encuestas que le dan un poco por encima a Javier Milei, digamos. Ahora bien, las encuestas tienen un lío. Es como de qué te hablan las elecciones cuando vas al momento de la votación. Por ejemplo, si vos ves, por decir una cosa, en Capital Federal, bueno, no, Javier Milei sacó el 30%. ¿Sí? ¿Y cuánta gente votó? ¿Está bien? O sea, ¿qué pasa con la gente que no se pronuncia? ¿Está bien? Entonces vos decís, bueno, ¿un 30% de cuánto? Si hay 50% que no votó, ¿a cuánto se te reduce? Eso pasa también en las encuestas. ¿Cuánta gente está dispuesta a responder una encuesta, por ejemplo? ¿Se entiende? Hay un vacío de las cosas y también hay... Nosotros siempre se charla en sociología, en la parte metodológica, digamos, los números no hablan solos. Uno hace hablar a los números. Y a veces se hace hablar a los números como uno quiere que hablen. O se interpretan, digo. O se interpretan como uno quiere. Ahí está el dato, pero después se interpreta. Exactamente. Lo que nosotros vemos, así con mirada crítica de la sociedad cuando hacemos actividades en la calle, es que se refleja igual eso en las encuestas. Hay un gran descontento con los principales referentes. Con Javier Milei hay un gran descontento, lo hemos visto en distintas actividades, incluso, te lo digo, no se ve mucha campaña de Javier Milei en la calle. También será porque es difícil ir por una mesa con la cara de Javier Milei y bancarse ahí y estar un rato largo, pero tampoco se ve mucha campaña del peronismo, por ejemplo, y nosotros recibimos mucho esta cosa que por ahí se refleja un poco más de la baja performance, digamos, de imagen de algunos candidatos, como Axel Kicillof también. Se los ve con ojos muy críticos porque la vivencia cotidiana, digamos, es insoportable. Así que hay que mirar con ojo crítico las encuestas
y hay que hacer una campaña para agarrar, digamos, todo lo que no se expresa mediante las encuestas que están bastante maniobradas, digamos, poder expresarlo en votos por la positiva, ¿no? En el caso acompañando a nosotros. Pienso en las propuestas de la cotidiana, que dije, bueno, empezamos hablando de laburo y demás. A veces algunos de los temas terminan siendo resultado de todo el desbarranco económico que estamos llevando adelante. Digo, cuando pensamos en nuestro mercado interno en particular, en los últimos tiempos, bueno, todo empieza a ser como una consecuencia de, si vos le sacás a la gente la guita del bolsillo, vas a tener menos consumo, la empresa desde la más chiquita hasta la más grande va a vender menos y después empieza la desocupación. Bueno, quien viene de los 90 y atravesó ese lugar ya un poco la conoce. Preguntarte, ¿qué hay en particular y qué también análisis hacen de ese contexto nacional? No sé si decirle la macro, porque capaz que no se entiende para dónde vamos con eso, pero ¿qué está pasando de la toma de decisiones del modelo en general que termina viéndose en la esquina del barrio? Exactamente, está buenísima la pregunta, porque en realidad la economía es una sola cosa, ¿no? Después uno analíticamente puede decir la macro, los grandes números, y la micro, vos cuando vas a comprar a la esquina, ¿está bien? Y se vive el fracaso del modelo anarcocapitalista de Javier Milei. ¿Qué quiere decir eso? Se intentó suplantar una economía, un modelo de economía inflacionario con un modelo de economía recesivo, que es lo que estamos viviendo. O sea, el gobierno de Javier Milei es un gobierno que tiene un proyecto de país eventualmente no tan claro, pero sí claro en algunas cosas. Por ejemplo, las ventajas que tiene el país, visto así desde el punto de vista de Javier Milei, son que tiene productividad en la cosecha, tiene productividad en el agro, etcétera, etcétera. Y que vos tenés un país demasiado industrializado en términos relativos para lo que le corresponde en la competencia con el resto de los países. Entonces dedicate a plantar soja y vamos para adelante. ¿Está bien? Por eso también está esa economía, digamos, de eliminar retenciones, favorecer a esos sectores. En la medida en que vos tenés un proyecto de economía de ese tipo, estás reventando las ciudades. Digo, obviamente nosotros no vivimos todos, no todos somos obreros de fábrica, ¿está bien? Pero las ciudades crecen alrededor de la industria, alrededor de la ciencia, alrededor de la educación, de la salud, de la universidad. Bueno, los servicios. El 93% de los argentinos vivimos en una zona urbana. Exactamente. Determinada. Si vos tenés un proyecto de país que se orienta alrededor estrictamente de lo que se puede exportar vía el agro, de extractivismo, de petróleo, y empezás a importar todo el resto de las cosas, reventás la industria. Es la noticia que apareció hace poco tiempo donde el presidente de la UIA denuncia o dice estamos perdiendo entre 1.000 y 1.500 puestos la semana pasada. La semana pasada. Sí. Bueno, esto no puede ser de otra forma con un modelo que no tiene como finalidad poner al país donde podría estar, que es entre los países, digamos, más desarrollados y más modernos, y ser también, digamos, un ejemplo para el resto de los países que compiten hoy en día, que están sometidos como países semicoloniales. Esto está bastante claro y que han perdido muchísima soberanía. Juan Cruz, un minutito, 2 minutitos, lo que quieras. ¿Cómo seguimos la campaña del Nuevo Más este mes que viene? Bien, primero completar un poco lo anterior diciendo que, bueno, también consideramos que el otro modelo, digamos, el modelo inflacionario o el modelo estatista peronista finalmente fracasó. Lo vemos un poco, para ir un poco a la pregunta, lo vemos en la aplicación, digamos, del ajuste de Kicillof a la provincia de Buenos Aires, el sufrimiento, digamos, en la micro, pero también el proyecto de provincia es un proyecto fallido desde ese punto de vista, porque cuando vos tenés una economía que es administrada directamente por digamos, en colaboración con los grandes empresarios, por los funcionarios, la guita que tendría que ir a parar a las grandes inversiones queda distribuida entre los empresarios y mucha va a parar a los bolsillos de los funcionarios. Y entonces hay una propuesta de fondo, ¿está bien? Que es una mirada general. Después tenemos las propuestas específicas. Pero la propuesta de fondo sería la hora de que los trabajadores y las trabajadoras empiecen a asumir un rol activo en el control y en la administración de la economía. Por ejemplo, hoy estaba viendo que aparentemente, claro, les falló el proyecto
de privatizar los trenes, porque nadie quiere comprar un tren que está prácticamente derrumbado. Y entonces, ¿cuál es la salida? Porque aparte el otro modelo ya se probó, el de la administración estatal. Lo que hay que hacer es una fuerte inversión en transporte público, que es otro de los calvarios. O sea, vos laburás 14 horas y viajás 3 horas más. Y viajás en condiciones horribles. Pero si esas inversiones se hicieran de manera controlada, digamos, y administrada por los trabajadores de manera democrática, podríamos lograr que esos recursos vayan a parar a donde tienen que parar, porque son los propios trabajadores los que necesitan mejorar sus condiciones. Esto se puede aplicar a todos los rubros de la economía. Junto con esto, nuestra propuesta de cabecera, digamos, que es la de los 2 millones de pesos de salario mínimo, que es una cosa que surge del diálogo en la calle, que los trabajadores vos le preguntás y te dicen, y más o menos 2 millones para poder llegar a fin de mes. Es una propuesta clara, digamos, y contundente, junto con otras. Por ejemplo, hoy venía pensando, y tiene que ser así, digamos, y charlando con algunos compañeros, quienes ocupan puestos y bancas tienen que cobrar como una docente o como un docente. Se acabó esto, o sea, vos te fijás los salarios de los diputados, de los senadores, cobran 5 palos, ¿me entendés? Y después te dicen que no podés cobrar eso. Bueno, que cobren como una docente, como un docente, y después de ahí empezamos a levantar los salarios. Vamos a ver cómo todos van a poner el grito en el cielo, van a decir, vamos con los trabajadores. Y bueno, y si nos acompañan en estas elecciones, vamos a garantizar que hayan voces, nuevas generaciones y voces que defiendan los intereses de los trabajadores, porque somos laburantes además, entonces estamos íntimamente vinculados con los intereses de los trabajadores y de las mayorías sociales. ¿Por dónde seguimos algo más? Lo pueden Se seguir. están moviendo mucho en redes. Un montón en redes. Sí. Mirá, nos pueden seguir por las redes de Manuela Castañeira, que les sugiero que las sigan porque están buenísimas. Mis redes, Juan Cruz Ramat, está bien en ambos casos, en Instagram y en Twitter. Hay un Instagram que dice juan.cruz. Ese no, todo seguido, está bien. Y después pueden buscar Nuevo Más y hay distintas redes de Zona Sur también, de Zona Oeste, que reflejan la campaña en toda la zona. Lucas Correa, fíjense los candidatos que tienen en lo que corresponde a su sección, que van a encontrar redes con mucha información con nuestra propuesta y además pueden ayudarnos a difundirlas y acompañar esta campaña de manera activa, ¿no? Juan Cruz Ramat pasó por aquí por el estudio Osvaldo Bayer, desde Aijuna para Cruce, la cadena conurbana de comunicación y cultura. Va a quedar un tiempo más aquí en la campaña y seguramente tendremos la visita de Evelyn McDermott, que es la candidata a primera concejal aquí en Quilmes. Queda abierta esa posibilidad. Gracias por venir. No, gracias a vos. Suscríbete al canal de YouTube de Radio Aijuna y activa la campanita para no perderte de nada.